Presentando a nuestra invitada, nuestra segunda invitada del día de hoy, que viene de un país que ha celebrado sus primeras elecciones del Poder Judicial, que festejamos muchísimo. Cristina Fernández de Kirchner ha dicho hay que mirar a México también, ¿no? Ella es Citlali Hernández, ella es la primera secretaria de las mujeres del gobierno de México en la historia. Nuestra ministra. Nuestra, claro. En el gobierno, por supuesto, también de Claudia Sheinbaum. Así que te damos la bienvenida. Qué alegría tenerte con nosotras y nosotres. Hola, Citlali, No, ¿cómo estás? al contrario, qué gusto saludarlos. Feliz de El estar placer aquí. es nuestro, de verdad. Gracias por hacerte un tiempo. Sabemos que te debes tener una agenda intensa siendo la secretaria de las mujeres en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Contanos, ¿no? Esto, a ver, vamos a aprovecharte al máximo, ¿no? Sí, claro. Yo pensé que iba a salir acá porque tenemos una botonera muy activa con unos aplausos, porque además toda la comunidad de Nodal está prendidísima a esta entrevista, realmente con muchísima expectativa de poder conversar con vos, compañero. Me sumo al agradecimiento de Emi. Digo, y nosotros y nosotras veníamos diciendo aquí que ese Ni Una Menos, a 10 años de ese primer grito colectivo, que digo, no fue el primero, pero sí el que se vuelve masivo en la calle, también se habilita un proceso regional de que se mire al movimiento feminista y transfeminista argentino desde otras latitudes que tal vez atravesaban otra situación y que bueno, han ido construyendo, ¿no? También sus victorias y sus avances, y por ejemplo hoy eso se concreta en esta secretaría que dirigís en México, en este gobierno verdaderamente feminista y popular como el de Claudia Sheinbaum. Entonces queríamos preguntarte en primer lugar, bueno, ¿qué significa para las mexicanas, para vos, este movimiento Ni Una Menos en la Argentina? Bueno, es muy importante, así como lo estás vinculando, es decir, me parece que este movimiento surgido en Argentina, que yo diría que inaugura una nueva ola feminista en la región y que contagia otros continentes y otros países, pues sin duda llega a México, es decir, Ni Una Menos como un grito bien pensado, de salir a la calle, de mostrar los distintos feminismos que hay en Argentina y la historia de lucha que hay de muchas mujeres y los espacios de organización, de encuentro, concentrados en una voz, en una demanda contra las violencias hacia las mujeres, en este clamor que cruzó fronteras, el Ni Una Menos, digamos, impactó a muchas partes de la región y sin duda llegó a México. Yo creo que seguramente ustedes lo tienen claro, pero yo quisiera dimensionarlo porque a veces cuando estamos sumergidos en nuestras propias realidades en nuestros países no logramos asimilarlo de la manera más clara, pero el movimiento en Argentina inspiró a muchísimas mujeres, sobre todo a mujeres jóvenes en otras partes de la región, y en México sin duda fue inspiración de muchas cosas. Y yo diría que en el marco de un proceso de transformación que está viviendo México, con esta nueva ola feminista que planteó una serie de agendas, de presencias, de articulaciones, pues formó parte, digamos, de este momento que hoy vive nuestro país y es, después de Andrés Manuel López Obrador, la continuidad de un gobierno de transformación que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum y con un tono que profundiza una serie de valores, de principios y de agendas que ha tenido lo que hemos llamado la cuarta transformación en México, porque hay un contenido de mujer, y no solo de mujer, sino una posición feminista, una posición de abonar en este proceso de transformación con este enfoque popular, nacional, feminista, soberano, porque tenemos en México pues a la primera mujer presidenta, que me gusta decirlo, a mí me gusta decirlo, la primera mujer presidenta de Norteamérica, además. Entonces, claro, hay pues una expectativa y una serie de decisiones, ya no solo es expectativa. Llega la presidenta, durante la campaña ella dijo, llego yo, llegamos todas, y el todas es las que lucharon antes, nuestras ancestras, las mujeres que no están, las mujeres que vienen,
y ese es una especie de compromiso con la agenda feminista, y bueno, crea la primera Secretaría de las Mujeres que tengo el honor de encabezar. Las primeras reformas constitucionales y legales que presenta la presidenta son para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva y el compromiso, digamos, del Estado mexicano para combatir todo tipo de violencias como una obligación de todas las autoridades. Y bueno, pues ya estamos a un año del triunfo y yo pienso que hay muchas cosas que se están transformando y que, insisto, el impacto de lo que ha significado la lucha en Argentina, sin duda, impactó acá a México positivamente. Citliali, te preguntamos en ese sentido, ¿no? Que nos venís contando, porque la verdad que tener una presidenta mujer también nos allana el camino, ¿no? Para hablar, nosotras siempre hablamos de política de género en clave transversal, o sea, no depende de una secretaría. Vos sos una militante feminista, recién charlábamos, sos un cuadro que viene de la calle, viene de caminar, ¿no? La política de abajo, y que, como decimos nosotras, circunstancialmente te toca estar al frente de este gran desafío. ¿Cuáles son los principales desafíos con los que te encontrás, seguramente con el equipo de compañeras y compañeros allí, desde esta secretaría en México? Mira, yo diría que son varios, y hay uno en específico que me gustaría compartir en este espacio, porque también está muy impactado por la situación en Argentina. El primero es justamente transversalizar esta política de género, es decir, es la primera vez que desde la principal mandataria en nuestro país hay una perspectiva de género, hay un compromiso con transformar profundamente la vida de las mujeres, reconociendo que la desigualdad, que la discriminación, que la opresión, que la violencia ha sido mucho más aguda para las mujeres. Entonces, la Secretaría de las Mujeres nace con esa tarea, como bien dices, no de tener una tarea aislada como secretaría, sino de estar a la par de las demás secretarías de Estado, ser interlocutoras, coadyuvantes, proponentes, acompañantes de una política de género en todo, porque el asunto de las mujeres o transformar la vida de las mujeres cruza no solo por garantizar que no haya violencia de género, por una serie de cosas, digamos, que atañen solamente a las mujeres. Cambiar la vida de las mujeres es que haya un enfoque de género en turismo, en educación, en cultura, en economía, en agricultura, es decir, en toda el ejercicio del gobierno y el Estado. Y digamos, estamos en eso. Yo creo que hay una convicción muy interesante en todo el gabinete de la presidenta, en el que, bueno, vamos caminando de la mano y todos los secretarios y secretarias se preguntan, ¿qué hago para acompañar este llamado de la presidenta? Ese pues es un reto, porque al ser la primera secretaria de las mujeres, pues nuestra apuesta es que comience a normalizarse esta transversalización de la política de género. El otro es, y yo pienso que en Argentina y seguramente en muchas partes del mundo nos preguntamos qué más hacer, porque yo creo que lo más difícil es cómo logramos combatir las violencias y detener los feminicidios. Es decir, hay cada vez más política pública, hay modificaciones legislativas, etcétera, pero de repente pareciera que es insuficiente para detener las violencias. Y estas reformas de las que les hablo, que presentó la presidenta, obligan a transformar las fiscalías, a transformar la perspectiva o a obligarse, digamos, las personas juzgadoras a tener una perspectiva de género. Y bueno, lo que me ha encargado la presidenta es justamente hacer valer esa parte de la ley. Entonces estamos reuniéndonos con fiscalías, con ministerios públicos, con jueces, con juezas, para garantizar la procuración de justicia, porque el sistema judicial, y bueno, recién tenemos esta elección al Poder Judicial. A eso iba, Citliali, una de las preguntas. Este lunes estuvimos trabajando un poco el balance de esa elección
popular al Poder Judicial, a los ministros y magistrados del Poder Judicial, ¿cómo se filtró la agenda feminista, la agenda del movimiento feminista, la propia agenda institucional de la Secretaría de Mujeres en ese proceso electoral? Y sí, efectivamente, empuja un proceso de transformación. Recién lo decíamos, en Argentina nos pasa también, ¿no? En el corazón, ¿sí?, del patriarcado, del capitalismo, ¿no?, del orden del patriarcado y del capitalismo, que es ese poder judicial. Sí, es que ¿Cómo se ha filtrado eso? es el sistema, el poder más patriarcal y más conservador. Y bueno, en México llevamos rato viviendo con la paridad como un principio, ¿no? En todo tipo de elección. En esta elección no fue excepción, o desde el proceso de selección hubo paridad. Y la otra es que se generó una discusión, yo creo que hay que seguirla profundizando y manteniendo, pero alrededor de no elegir jueces o juezas o magistrados o ministros que hayan tenido alguna decisión controvertida que negó los derechos de alguna mujer o que defendió a algún violentador, porque hay cantidad de casos, tristemente, de jueces liberando feminicidas, liberando a violadores porque la víctima no supo la hora y el día exacto en el que fue violada. O sea, una serie de cosas que el movimiento feminista y desde la Secretaría también acompañamos, pues esa discusión de no elijamos a ninguna persona que no abone a que la justicia tenga una perspectiva de género o una certeza de justicia, digamos, para las mujeres. Entonces, creo que es un proceso interesante porque en esta reforma que le dio vida a esta elección, se crea el Tribunal de Justicia de justicia disciplinaria, que justamente, digamos, son los jueces de los jueces. Y algo que ha fallado mucho en México es que hay jueces que a todas luces cometen un acto de corrupción o alguna decisión fuera de la ley, de la Constitución, o estos ejemplos que liberan violentadores y no hay ninguna consecuencia. Entonces, la Secretaría de las Mujeres tiene en la vista a varios jueces que digamos, tienen este actuar sistemático en contra de las mujeres. Y bueno, presentaremos ahora que habrá un tribunal de justicia disciplinaria, distintas quejas a estos jueces, digamos, para que sí haya consecuencias y para que sean removidos y para seguir limpiando este poder judicial. ¿Qué miedo tendría si fuera esos jueces? El miedo no es sonso, decimos por aquí. Qué bueno saber que están tan bien identificados por esta secretaría que contiene toda esa lucha, ¿no? Esa militancia de las compañeras y compañeros que forman parte. Pero sí, Lali, obviamente sabemos que la llegada de Claudia Sheinbaum también fue acompañada por este lema, que es una consigna, un grito de lucha, es tiempo de mujeres, ¿no? Y recién, si nos salimos un poquito de las resistencias en el ámbito judicial, queremos preguntarte qué otras resistencias provocan ese poder patriarcal, capitalista establecido en México hasta ahora, por supuesto, con el paréntesis de los avances populares y progresistas del gobierno de AMLO. Pero, ¿cuáles son las resistencias al movimiento feminista mexicano? Sí, mira, yo creo que ahí es donde viene un punto de lo que les decía que se vuelve un reto, digamos, para mí o un tema de mucha atención, vinculado a lo que ha pasado en Argentina en los últimos tiempos. Es decir, se rompió un mito, por un lado, en México, un país con algunas expresiones machistas muy arraigadas a la cultura, y se rompió este mito de que las mujeres no pueden o que las mujeres no están listas para gobernar un país. Es decir, la mayoría de la población mexicana que votó en 2024 votó por una mujer presidenta. Claudia es mucho más votada que Andrés Manuel López Obrador. Y luego este estilo que está impregnando la presidenta, lo vemos en su relación con Trump, creo que es un estilo menos patriarcal, que abona al diálogo, a la serenidad, pero a la firmeza. Y bueno, eso me parece que ha sido muy impactante en México en términos de que incluso quienes tenían resistencia se han ganado su respeto, pero evidentemente hay resistencias patriarcales porque todo el sistema político fue construido desde una visión que, si bien
no fomentaba, por lo menos alimentaba el patriarcado. Yo creo que la presidenta ha impregnado un tono muy interesante que se ha ganado el respeto de la mayoría, incluso de personas que no votaron por ella. Pero bueno, el Poder Judicial era un espacio de resistencia, hay medios de comunicación masiva que se resisten en general al proceso de transformación que vive México y que atacan a la presidenta no desde el debate político, sino desde las expresiones misóginas. Es decir, la oposición en México lo que ha tratado de insinuar es que Claudia Sheinbaum no gobierna, que Andrés Manuel López Obrador sigue tomando decisiones, digamos, todo el demérito que hay, o la crítica, entre comillas, que hay a la Cuarta Transformación, pues es esta visión misógina. Y yo creo que hablando un poco de mujeres, a mí algo que me preocupa que pueda generar una resistencia es que conforme avanza el tiempo de mujeres, el llegamos todas, esta política desde el Estado para generar la igualdad sustantiva que le hemos llamado, seguramente habrá resistencias de hombres que digan, bueno, ¿por qué siempre de mujeres y no de nosotros? Y a mí hay algo que trataré de explicarme, viendo el ejemplo de Argentina, y me disculpo porque sé que es doloroso, pero yo me pregunto, ¿qué pasó en Argentina para que llegara un personaje como Milei, que recién llegó y destruyó el ministro de las mujeres, que es misógino, es machista, es homofóbico, que tiene un discurso de ultraderecha, fascista, de odio, y que fue votado, digamos, en elecciones? Entonces, para mí es muy importante que esta llegada de la presidenta, que los avances que tengamos sean lo más abrazados posibles por la mayoría de la sociedad y sean convocados los hombres también a este cambio cultural que hemos llamado, para que no se comience a alimentar un sector de odio, un sector fascista, y que de repente, cuando menos nos demos cuenta, avancen mucho los derechos de las mujeres, pero se haya alimentado una fuerza mayoritaria o una fuerza interesante, alimentada por los discursos del odio, ¿no? Es decir, es como Trump, la respuesta a que no hay empleo para algún sector son los migrantes, ¿no? Claro. Este discurso que tiene la ultraderecha de las familias se están destruyendo porque las mujeres salen a trabajar. Todo este discurso, que además también algunos provienen de Argentina, de la ideología de género y el comunismo, ¿cómo detenemos ese discurso que es muy tonto, muy absurdo, pero que sí pareciera que alimenta las miserias de sectores que se sienten trastocados, excluidos, interpelados para mal, cuando avanzan los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un reto que lo hemos tratado de manejar muy bien, en términos de que nuestro proceso viene acompañado de un proceso de revolución de conciencias, como le hemos llamado, ¿no? Entonces, bueno, creo que el reto ahora es que esta revolución de conciencias tenga un impacto o una visión feminista, pero que sea abrazada por una mayoría de la sociedad, para que no exista este riesgo, que a lo mejor yo estoy exagerando, pero que viendo el caso de Milei, en otros tiempos Bolsonaro, etcétera, pues de repente asusta esta nueva ola también que hay fascista en el mundo. Sí, venimos del futuro a decirte. No, yo creo que es importante, desde Nodal siempre planteamos la importancia de mirar el proceso argentino, porque no es que ni la sociedad se derechizó, ni es fascista la mayoría de los argentines, sino que aquí hay un fenómeno que es parte de un cambio de época, de un cambio en la clase trabajadora, un cambio en las reglas del juego de la política, de mostrar los límites de una institucionalidad estatal de manera muy cruda, ¿no? Que ya veníamos diciendo que la democracia, ¿no?, liberal tiene sus límites, por supuesto, en la representación, que la igualdad ante la ley y ante el Estado no es tal para todos. Y en eso yo te quería hacer una pregunta en particular de cómo está combinándose el movimiento o los movimientos feministas, las organizaciones de la clase trabajadora en México, con la institucionalidad, ¿no? Y en particular la institucionalidad que tiene que ver con una agenda en clave
de géneros, porque lo que evaluamos en Argentina, que nos pasó, es que esa institucionalidad no se llenó de organizaciones, no debatió lo que había que debatir, no se puso a disposición de las organizaciones en el territorio, ¿no? Una institucionalidad que un poco se desenlazó, ¿no? de las demandas reales de las mujeres y las diversidades de los barrios populares. Bueno, porque por eso no lo salimos a defender con uñas y dientes, aunque lo defendemos, pero cuando se eliminó el ministerio, digo, no vimos grandes, ¿no?, masas moviéndose, pero sí es un movimiento que está saliendo a la calle. Igualmente, digo, lo que se ve afuera no es tal, digo, acá hay resistencia, acá nos estamos encontrando para combatir esto que tenemos, que es este gobierno. Pero preguntarte eso, en ese sentido y desde nuestra experiencia en Argentina y nuestra mirada, ¿cómo está funcionando esa institucionalidad en diálogo con las organizaciones? Pues mira, yo creo que ese es uno de los retos que yo asumo con mucho interés, porque en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que llegó esta nueva ola feminista y que salió a marchar y que comenzó, digamos, organizaciones colectivas, etcétera, que se cruzó además con la pandemia, yo pienso que fue muy difícil generar una interlocución. Es decir, las feministas en la institucionalidad éramos prácticamente desdeñadas, no se logró un diálogo, un poco que yo en Argentina veo esos encuentros de mujeres donde están todo tipo de feministas, las militantes políticas, partidistas, institucionales, el movimiento, las estudiantes, las organizaciones. Yo creo que en México no hemos llegado a ese nivel de madurez, de diálogo y de discusión. Y yo veo la Secretaría de las Mujeres como esa gran oportunidad. En estos 8 meses que llevamos de gobierno, yo he tratado de reunirme con todas las organizaciones, con todas las colectivas, con todos los movimientos posibles, y abrazar y construir agendas comunes en algo que creo que siempre es importante cuando estamos en el gobierno, en lo factible. Es decir, habrá agendas que podremos ir iniciando, pero que quizás no se concreten en este sexenio, o agendas que se puedan acelerar aprovechando este momento que vive México, pero me parece que lo importante es tener un espacio común y de diálogo. Entonces, sí lo estamos haciendo, para mí es muy importante, incluso con sectores que no se asumen feministas, pero que son organizaciones de mujeres que tienen propuestas, inquietudes, y que queremos ir construyendo espacios comunes para que se vuelva común, perdón la repetición de la palabra, en México, que nos encontremos todas a pesar de nuestras diferencias y que construyamos una agenda a corto, mediano y largo plazo, aprovechando la voluntad política que hay desde la presidenta y teniendo una secretaría. Entonces, digamos, estos 8 meses lo hemos dedicado en una parte importante del tiempo, de la atención, a construir este diálogo, ¿no? Que no se logró en el sexenio pasado y que hoy, digamos, teniendo la secretaría y una presidenta, el propio movimiento y las organizaciones esperan ser convocadas. Entonces, creo que ahí vamos, ojalá lo logremos, digamos, todo el sexenio, que se vuelva una amalgama constante, caminar juntas, pero bueno, pues es un objetivo sin duda de mucha relevancia para nosotras. Sí, Lali, y hablando de los niveles de diálogo, bueno, recién mencionabas también eso que es una construcción verdaderamente de base, que es nuestro encuentro plurinacional. Bienvenidas sean ustedes siempre, mexicanas, mexicanes, a este encuentro. Este año puede ser la oportunidad para que se vengan a vivir en primera persona, y también pensando ya en esta última preguntita y en los últimos minutos, porque después tenemos algo más contigo. Pero bueno, ¿cuál es la relevancia para ustedes del diálogo internacional, del diálogo regional de los feminismos? ¿Hay idea de poder empujarlo de alguna manera, los espacios que se pueden ir construyendo también y profundizando? Sí, bueno, sí me han contado de este encuentro, creo que es en noviembre, ¿no? Ojalá podamos darnos una escapada. Y bueno, para mí, como militante en general, es muy importante la construcción regional e internacional, es decir,
como países de América Latina hay muchos elementos en común, tanto de agenda para avanzar en una serie de luchas, como para combatir resistencias que vivimos comunes en nuestros países. Y bueno, pues nosotras creemos que México, teniendo a su primera mujer presidenta, teniendo esta secretaría y teniendo una realidad que contrasta con otros países, es decir, en México hay una intencionalidad de profundizar derechos, de profundizar libertades, de garantizar lo avanzado y lograr todavía muchas más cosas, en contraste con otras partes de la región y del mundo donde hay pues un retroceso, donde no hay una profundización de los derechos, sino una regresión y una negación de los mismos. Entonces, en ese sentido, México asume con compromiso no mirar solamente al interior, sino construir hacia afuera. De hecho, en agosto, México será sede de la Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, que, digamos, el tema que convoca es el tema de cuidados, pero nosotras queremos aprovechar este encuentro y este espacio para una discusión mucho más profunda todavía, es decir, una discusión regional, una discusión de construir agenda, de construir espacios comunes, no solo entre gobiernos, sino también entre militancias, que haga, que le dé presencia, digamos, al movimiento feminista en la región y que nos permita delinear horizontes, ¿no? Porque yo creo que no es exagerado decir que uno de los movimientos más completos para resistir frente al fascismo es el movimiento feminista. Yo creo que es el movimiento más radical, que cuestiona más el estado de las estructuras impuestas y que es una ruta de esperanza, una ruta de resistencia frente a la desesperanza que trae esta ola fascista y este momento complejo que vive el mundo. Entonces México vive un momento muy interesante, de mucho compromiso con los derechos de todas las personas, y que ese liderazgo que México puede asumir, pues sí sea aprovechado, digamos, para construir agendas pues comunes, feministas, encuentros militantes, que digamos son de carácter civilizatorio, ¿no? Porque yo creo que el feminismo cuestiona una ruta mucho más justa, igualitaria, armónica para nuestras sociedades. Tal cual, coincidimos completamente. Leernos en clave regional hace que también sepamos que las derrotas y las victorias son relativas para nuestro campo, que hoy México es un epicentro donde mirar, donde pararnos. Los movimientos populares en general, porque somos nosotras, siempre decimos acá, no somos una minoría, somos la mitad más uno de la población mundial. No es una cuestión de minorías, y ahí estamos, las mujeres, las diversidades sexuales. Creo que México, qué bueno esto que va a pasar en agosto, me encanta que también esta ruptura de la institucionalidad un poco, ¿no? Ser un poco irreverentes que tienen ustedes, que las miramos mucho, cómo están haciendo las cosas por allí, porque es esta conferencia de la ONU y demás, pero que van a aprovechar para que en los márgenes sucedan cosas también importantes, y las más importantes suceden en los márgenes, así que allí estaremos seguramente desde Argentina participando. Y para no robarte más tiempo, Citliali, tenemos un juego con vos que hacemos con algunos invitados, que es mostrarte fotos, en general de gentes, y que vos en una palabrita, en una frase muy cortita, una palabra, y en general es una palabra, puedas definir, ¿no? Como lo primero que se te venga a la cabeza a este personaje o esta personaje en particular. A ver, ¿cuál es la primera? Que nosotros tampoco la tenemos. Soy malísima, pero... Donald. Vecino. Claro, es diplomática, que es buena. Sí, muy bien. Es buena, salió muy bien. Hay películas de vecinos, viste, que en realidad el vecino es un personaje un poco siniestro, ¿viste? Muy bien, muy correcto. Me gusta. Bueno. Ay, demonio, pensé demonio, lo juro. Sí. Javier Milei, lo sé. Demonio. Elon Musk.
Capitalismo. Claudia Sheinbaum. Presidenta. Con mayúscula y con A. Con A. Con A, exacto. Cristina Fernández. Lideresa. Lideresa. Sí, la queremos. Queremos mucho a Cristina acá en México. Nosotras también la queremos mucho. Sí. Y Bueno, me encantó. Soy malísima, dijo. No. Lo de vecino nos descolocó. Me gusta. Es un nivel de diplomacia, maneja esta militante increíble. Claro, le respiran en la nuca y claro. Exacto. Citliali, bueno, te agradecemos. Gracias. La verdad, nos Un dejaste placer. pensando. Es para esto estos espacios de debate, ¿no? De pensarnos en nuestros errores, en nuestros aciertos, pensarnos regionalmente. Hoy es un día muy importante para nosotras. Vamos a ir a la calle con nuestros jubilados, nuestros científicos, científicas, universitarios, hospitales. Bueno, la consigna es unir todas las luchas en Argentina hoy. Así que han habido marchas en todo el país. Seguramente no han sido televisadas ni mostradas en redes sociales allí, pero ha habido grandes marchas en todo el país, así que aquí estamos también, somos parte de esa defensa del gobierno de Claudia Sheinbaum, que lo reconocemos como propio, esa victoria también, de la mano de ustedes, compañeras. Totalmente. Así que te mandamos un abrazo, esperamos tenerte de nuevo prontito por Nodal para hablar de temas varios, y te agradecemos tu tiempo, que seguro es muy escueto. No, al contrario, un gusto estar y mucha fuerza, mucha resistencia y mucha esperanza. Espero que pronto. Gracias, Citliali. Muchas gracias. gracias.